Hoy vamos a aprender lo que son los vectores en su formato físico y vamos a desarrollar el álgebra vectorial desde esta óptica. Un vector va a ser, en este sentido, un segmento de recta orientado, que tiene tres propiedades: sentido, la punta de la flecha; magnitud o módulo, que va a ser la longitud del segmento; y va a tener una dirección, que está representado por la recta en el espacio donde está contenido el vector, que también se le llama línea de acción. Entonces un vector tiene magnitud, sentido y dirección. La notación que vamos a usar es la misma. Vamos a usar una letra con una flecha y para el módulo vamos a usar dos barras. Con estos conceptos ya podemos empezar a definir vectores. Por ejemplo, ¿cuándo dos vectores A y B van a ser iguales? Van a ser iguales si tienen la misma magnitud, longitud, si tienen la misma dirección, es decir, son rectas paralelas, y van a tener el mismo sentido. La punta de flecha están apuntando en el mismo sentido. ¿Cuándo vamos a decir que los vectores son concurrentes? Tenemos que pensar que estos vectores están en tres dimensiones, a pesar de que están dibujados en una hoja, en un plano, pero está representando vectores en tres dimensiones. Entonces, los vectores van a ser concurrentes si sus líneas de acción, es decir, sus direcciones, están concurriendo en el mismo punto. No importa los sentidos, pero importa que las direcciones estén chocando en el mismo punto. Dos vectores van a ser opuestos si tienen la misma dirección, la misma magnitud, pero lo único diferente es el sentido. En este caso, el vector A, su opuesto es menos el vector A. Otro concepto son vectores coplanarios. Vectores coplanarios son aquellos vectores que están contenidos en el mismo plano. Otro vector que es interesante es el vector de rotación. A diferencia del vector estándar, que tiene solamente una flecha, cuando tengamos vectores de rotación, ellos tienen que tener dos puntas de flecha para indicar que es un vector de rotación, donde el giro lo obtenemos usando la regla de la mano derecha. Si yo uso mi mano derecha, con el dedo gordo tengo que apuntar en el sentido del vector y el giro de los dedos de mi mano me van a indicar cuál es el sentido del giro. Otro vector que es importante es el vector unitario. El vector unitario, a diferencia del vector estándar, se acostumbra a usar es una flecha sombrero. Entonces, cada vez que veamos una flecha sombrero, ese es un vector unitario. Es cualquier vector que tiene por magnitud la unidad. Una forma de pensar este vector es, por ejemplo, yo tengo un vector genérico A, y este vector genérico, que está en tres dimensiones, yo lo puedo hacer rotar en cualquier dirección del espacio, y ese envolvente va a ser obviamente una esfera. Resulta que este vector A va a ser un vector unitario, siempre y cuando su módulo, su magnitud, valga 1. Otro vector crucial es el vector nulo o el vector 0, que es un 0 con una flecha encima, y es cualquier vector que tiene como módulo 0. Una forma de visualizarlo es exactamente como hemos hecho con el vector unitario. Yo puedo crearme un vector cualquiera en el espacio, y este vector cualquiera lo voy a fijar en un punto y lo voy a hacer rotar en cualquier dirección. Es decir, la envolvente va a ser una esfera. Entonces, este vector A va a ser el vector nulo siempre y cuando su módulo, su longitud, valga 0. El vector nulo gráficamente es un punto. Otro concepto que es el concepto de vectores colineales y vectores paralelos. Vectores colineales son aquellos vectores que están contenidos en la misma línea de acción. No importa el sentido, lo importante es que ellos estén en la misma recta. En cambio, van a ser vectores paralelos cuando los vectores, sus líneas de acción, no están en la misma recta, pero esas rectas son paralelas. Tanto para vectores colineales como vectores paralelos, para ambos casos se cumple esta ecuación.
que yo puedo escribir a uno de los vectores igual al otro solamente multiplicándolo por un escalar. Esta igualdad se cumple cuando son vectores colineales o son vectores paralelos. Al igual que vimos a los vectores en su formato matricial, aquí también existen dos operaciones básicas que podemos hacer con vectores. Una es la suma de vectores y el otro es la multiplicación por un escalar. Entonces, ¿cómo se suman vectores? Tenemos dos métodos, el método del paralelogramo y el método del polígono. El método del paralelogramo es el siguiente. Tengo aquí dos vectores, A y B. Estos dos vectores los tengo que llevar a un mismo origen, a un mismo punto. Los tengo que trasladar. Y de la punta del primero tengo que trazar una recta que es paralela al vector A. Y del vector A tengo que trazar una recta que es paralela al vector B. En el punto donde se cortan, ahí trazo el vector desde el origen hasta el punto donde se cortan, y eso es el vector A más B. En cambio, el método del polígono, como su nombre indica, es formar polígonos. Puedo empezar a arrastrar cualquier vector. Puedo empezar con el vector A o puedo empezar con el vector B. Por ejemplo, voy a empezar arrastrando el vector A, lo arrastro a un origen cualquiera, ahí. Y a continuación voy a unir con el otro vector, siempre uniendo cabeza con cola. Y la resultante es partiendo desde el origen hacia el punto donde está el último vector. Y ese vendría a ser el vector A más B. No necesariamente tengo que empezar con A. Yo, por ejemplo, puedo empezar con B. Entonces voy a trasladar primero el vector B. Lo traslado al origen. Luego voy a trasladar al siguiente vector y voy a unir el origen con el final, y ese es el vector B más A. Y fíjense que A más B es exactamente lo mismo que B más A. Tiene la misma magnitud, tiene la misma dirección y tiene el mismo sentido. Una de las ventajas que tiene el método del polígono es que me permite de una sola operación sumar más de dos vectores. Es siempre uniendo cabeza con cola. La resultante es uniendo el origen con el punto final del vector. Por ejemplo, yo tengo aquí el vector A, B y C. Y quieren que calcule en forma gráfica a qué es igual vector A más B más C. Aquí puedo empezar trasladando el vector A, luego voy a seguir con el vector B, luego voy a seguir con el vector C. La resultante es uniendo el origen con el punto final. O puedo empezar con B, luego poner A, luego seguirle con C, y la resultante es uniendo el origen con el punto final. Entonces fíjense que estas dos resultantes son exactamente las mismas. Me piden que calcule A menos B. Yo sé a qué es igual el vector B, que está aquí. Y yo sé que su opuesto de ese vector, se lo tienen que poner como negativo, es el mismo vector, solamente que cambiando el sentido. Puedo sumar el vector menos B más el vector A, y la resultante es justamente menos B más A. O puedo hacer al revés. Puedo primero poner el vector A, luego poner el vector menos B, y la resultante es justamente A menos B. A menos B es lo mismo que menos B más A. Entonces restar vectores no es otra cosa más que sumar vectores, con la única diferencia que hay que transformar primero el vector a su opuesto. Y ya podemos percibir entonces por qué si yo sumo el vector B menos B, eso va a ser vector nulo, porque si yo lo sumo, fíjense que si uno la cabeza con la cola, estoy justamente volviendo al mismo punto. Geométricamente es un punto. El siguiente es el producto de un escalar por un vector. Entonces, yo aquí por ejemplo tengo el vector A, y yo quiero calcular a qué es igual el vector 5 veces A. ¿Eso qué significa? Es prácticamente sumar 5 veces al mismo vector, 1 cabeza con cola, y es lo que me va a dar el vector. Entonces, ¿qué es lo que hace un escalar a un vector? Lo que hace es cambiarle su longitud. O lo hace muy largo o lo va a hacer muy pequeñito dependiendo del número que esté. Ahora, si el número es mayor que 1, va a alargar al vector.
Si el número, el escalar es menor que la unidad, por ejemplo 0,5, lo que va a hacer lo va a acortar al vector. Si el escalar es positivo, va a preservar el sentido no se modifica. Pero, por ejemplo, en este caso, aquí es igual menos 5a. Menos 5a es como sumar 5 veces al vector menos a. Lo que está haciendo es aumentarle la longitud, pero porque está con el signo negativo, lo que está haciendo es cambiarle el sentido del vector a. Fíjense que el vector a tenía este sentido originalmente, la punta de flecha, y por ser negativo el escalar, la flecha se cambió. Cada vector en el espacio tiene asociado un vector unitario. Por ejemplo, yo aquí tengo un vector genérico b. Este vector genérico b tiene su módulo, su magnitud, ahí está en símbolos, y siempre tiene asociado un vector unitario que está colineal con él, o sea, está en la misma dirección, en el mismo sentido, pero su magnitud vale la unidad. Entonces, conceptualmente, el vector b, cualquier vector en el espacio, es igual a su módulo, a su magnitud, multiplicado por este vector unitario asociado. Esto es fácil de probarlo, porque dijimos que dos vectores van a ser iguales si tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, primero, el vector b tiene este sentido que está aquí. Este vector que está aquí tiene también el mismo sentido. ¿Por qué? Porque este es un escalar que siempre es positivo. Entonces no va a modificar el sentido del vector unitario que tiene el mismo sentido que el vector b. ¿Tiene la misma dirección? Sí, porque el vector b tiene esta dirección y este vector tiene la dirección del vector unitario que es la misma que el vector b. ¿Tiene la misma magnitud? Sí. La magnitud del vector b es justamente esta longitud y la magnitud de este vector que está a la derecha es justamente el módulo del vector. Entonces, conceptualmente se puede llegar a esta igualdad, en que cualquier vector del espacio puede ser escrito como su módulo multiplicado por su vector unitario asociado. Esto también podemos pensarlo de la siguiente forma. El módulo es como pensar cuántas veces yo tengo que repetir al vector unitario b para reproducir al vector b, como al módulo que está haciendo el papel de un escalar, cuántas veces tengo que repetir al vector unitario para reproducir al vector b. Lo más importante de esta fórmula es que el módulo, al ser un escalar que está multiplicando, puede pasar al otro miembro a dividir. Entonces, el vector unitario asociado va a ser igual al vector dividido entre su módulo. Y esta fórmula es clave para resolver problemas en estática o en geometría analítica.